Saludos. Bueno, voy hoy a seguir hablando de los libros que han cambiado el mundo, siempre según Dietrich Schwanich, este apéndice incluido en todo lo que hay que saber, la cultura. Y después de Lutero pasamos a Baldassare Castiglione. Bueno, antes que nada voy a compartir algunas frases de Plinio el Viejo que se me quedaron en el vídeo anterior. No desees nada demasiado, dice Plinio el Viejo. Esperar siempre es signo de un gran carácter. Esperar siempre es signo de un gran carácter. El hogar está donde se encuentra el corazón. El hogar se encuentra allá donde está el corazón. El hábito es el mejor maestro de todas las cosas. Ser viejos de jóvenes es indicio de muerte prematura. Ser viejos de jóvenes es indicio de muerte prematura. Bueno, esto es discutible, ¿no? Ser viejo se refiere evidentemente a la actitud de estar de vuelta que suelen tener las personas que ya se aproximan a la tercera edad o que están en ella. Entonces ese entusiasmo, esa ilusión, esa vocación de hacer, de aprender, de expandir sus puntos de vista, todo eso que es propio de la juventud, si se ha marchitado ya en esa edad tan joven, pues mal va. Esa es la idea que comparte Plinio el Viejo. Pero ser joven y tener la madurez que es propia de personas más mayores, que ya bien vuelven de tener experiencias, eso es una virtud verdaderamente. Cuando España gana el Mundial en el 2010 de fútbol, vemos que esos jóvenes son muy maduros. Puyol, Iker Casillas, Xavi, todos estos jugadores son personas, son jóvenes que verdaderamente son muy maduras. No se dejan afectar por cualquier contrariedad que le pueda acontecer a lo largo del campeonato. Eso es una virtud en los jóvenes. Ese entusiasmo que es natural en los jóvenes y se convierte en ilusa expectativa, pues entonces la virtud ya se convierte en defecto. Y ahí es cuando aparece esa necesidad de que también los jóvenes sepan ser maduros, sepan tener esa actitud, esa actitud de no implicarse, de no dejarse afectar por lo que nos acontece. Ser jóvenes de viejos, ser viejos de jóvenes es indicio de muerte prematura. No hay mal que no tenga algo bueno, ya esto lo decía Plinio, no hay mal que por bien no venga. No hay bien que por mal no venga. Consecuentemente también podemos decir eso, ¿no? Ya lo decía Chotebrand, todo elemento que nos hace progresar al individuo o a la comunidad, a la humanidad globalmente incluso. Todo elemento tiene su cara oculta y eso lo decía porque a él le tocó vivir la Revolución Francesa y perdió a sus familiares allí. Eh, y vio cómo se cometían en esa época del terror infinidad de crímenes. Sin embargo, las ideas de la Revolución Francesa verdaderamente eran un bien al que no, con respecto al cual no estaban a la altura todos esos que se dejaron llevar por las bajas pasiones que trajeron el terror, que trajeron el crimen, que sufrieron tantos miles de inocentes. La mayor parte de los males que le acontecen al hombre son causados por él mismo. La mayor parte de los males que nos acontecen lo causamos nosotros mismos, no catástrofes naturales. Incluso catástrofes naturales, como ahora se estudia, son provocadas por la manipulación que el hombre hace de la geografía, del propio planeta, o porque verdaderamente nos exponemos a ese mal, ¿no? Vemos que hay inundaciones en determinados territorios, desgraciadamente esto ha sido noticia en los últimos meses en España, y independientemente de esa catástrofe que aconteció en Valencia, vemos que, por ejemplo, aquí en Andalucía hay zonas próximas al Guadalquivir que se han inundado
las personas que viven cerca de esas zonas inundadas vuelven al territorio que se ha inundado, porque desgraciadamente ellos no tienen otras posibilidades en muchas ocasiones, pero se exponen nuevamente a que les acontezca lo mismo. Es decir, nosotros mismos, al vivir en zonas que son peligrosas, pues nos exponemos, no podemos culpar a la naturaleza. Si yo vivo en una zona que es inundable, pues no puedo, si se produce tal inundación, no puedo responsabilizar de mi acción a la propia naturaleza. El vino enturbia el conocimiento. Ya lo decía Plinio. El vino, como dije en alguna ocasión, el alcohol no es creativo. Dicen que algunas drogas, algunos estupefacientes posiblemente sí lo sean. Pero el alcohol, sin embargo, el vino, pues ha tenido sus defensores, ¿no? Como Omar Khayyam, que paradójicamente era musulmán, que le cantó al vino, pero claro, él le cantaba a esa alegría que nos da el vino, ¿no? A esas bebidas espirituosas que nos dejan el cuerpo, esas borracheras grotescas en las que algunos caen. Él le canta al vino y le canta a la fiesta, la alegría, son los vinos del Mediterráneo, que verdaderamente son los que consumía Omar Khayyam. No existe mortal que sea siempre cuerdo, no existe mortal que sea siempre cuerdo. En algún momento hay que darle su espacio a la locura. El que siempre está cuerdo verdaderamente es como esos mediocres que simplemente se mimetizan con el común de las personas que les rodean sin que cultiven su propia individualidad. Bueno, Baldassare Castiglione escribió El cortesano, guía de comportamiento para el cortesano ideal, libro clásico que marca el estilo de comportamiento cortesano y las formas de trato aristocráticas de las cortes europeas. Pues Baldassare Castiglione decía que la belleza, en mi opinión, viene de Dios. Entre otras muchas cosas decía esto: la belleza, a mi juicio, viene de Dios, por lo tanto no hay belleza sin bondad, no hay belleza sin bondad. La belleza exterior es indicio de una bondad interior. Eso decía. La cara es el espejo del alma, ¿no? Muchos discuten esto. La belleza va por dentro, como decía en el vídeo anterior, pero verdaderamente nuestro rasgo, ¿qué es la belleza? La belleza no es la guapura, la belleza no es una percepción determinada de ella, que culturalmente podemos tener. Me comentaba una compañera que era africana hace años que en su país esos traseros enormes eran un símbolo de belleza en la mujer. Entonces, si no tenías el culo tan grande, pues no eras tan guapa, ¿no? Sin embargo, en otras culturas no es así, ¿no? Lo mismo acontece con el rostro, con el semblante de las personas. Se ha normalizado una concesión de la belleza muy occidental. Verdaderamente en otros pueblos se dan otros rasgos distintos que también tienen su belleza. Que se valore o no, eso ya es otra cosa. Y entonces lo que Castiglione nos quiere decir es que verdaderamente, y además la belleza necesita acción, no vemos la belleza generalmente en una foto. A veces podemos ver fotografías de grandes artistas, hoy en día cualquiera puede serlo verdaderamente, gracias a la tecnología. A veces pues vemos belleza en algunas fotos, pero la belleza está en movimiento. Los gestos, la expresión que transmite esa belleza es algo dinámico desde mi punto de vista. Y en esa expresión se manifiesta en la belleza interior o la falta de ella. Y eso es lo que Castiglione nos está diciendo desde mi punto de vista. Nos manifiesta la bondad, porque esa es la palabra que usan. La bondad interior queda manifiesta en la belleza exterior. Nicolás Maquiavelo, otro de los autores que menciona Dietrich Juanis, autor, como sabemos, del Príncipe, fundamentación de la doctrina de la razón de Estado. La política es considerada desde el punto de vista científico-técnico
y ya no desde una perspectiva moral. Glorificación del carisma personal como virtud, como una especie de fuerza energética del príncipe combinada con las cualidades que definen al león y al zorro. Esto es la valentía y la astucia. Ya la astucia, desde el punto de vista de Maquiavelo, que por cierto fue encarcelado y torturado, estuvo a punto de ser ejecutado, al final sufrió desde mi punto de vista eh, sus propias eh, sus propias ideas, aunque claro, hay que tener en cuenta que en esta época toda esa violencia estaba normalizada, hasta el punto de que a veces los que la sufrían lo veían como algo normal. Veían como algo normal que se les encarcelara, que se les torturara, incluso que se les ejecutara eh, por tener unas ideas que no eran las que tenían aquellos que mandaban. Maquiavelo nos dice que los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Los hombres raramente tienen el valor de ser extremadamente buenos o extremadamente malos. Bueno, aquí vemos un poco esa filosofía maquiavélica del autor italiano. ¿Por qué tenemos que ser extremadamente malos o extremadamente buenos? Pero aquí también hay una crítica que cuando hablaba yo en algún otro vídeo de eso, de esa filosofía del egocéntrico narcisista, que dice primero yo, luego yo y después yo también. Es mentira en muchas ocasiones porque esos supuestos ególatras generalmente tienen interés en tener buena reputación y por lo tanto quieren convencernos de que son bondadosos, que son amables, que son atentos, con lo cual ellos traicionan su propio credo sin ningún pudor, viven en la hipocresía. Porque, no, porque si el egoísta que dijera primero yo y luego yo también y se ciñera a esa manera de ver la vida, pues ya eh, ya sabríamos cómo comportarnos con respecto a él. Pero estas personas verdaderamente ellos mismos traicionan su falsa filosofía. Y también no tienen el valor de ser extremadamente buenos y no lo tienen porque verdaderamente se normaliza el pensar que la bondad en grado extremo, cosa que es una ilusión, ¿no? Porque la bondad o es bondad o no lo es, no hay grados en la bondad. Pero desde la perspectiva maquiavélica, nunca mejor dicho, se normaliza que pensar que el bondadoso es tonto, es un simple, es una persona que no mira y desgraciadamente a veces es así, pero porque no es bondadoso verdaderamente, sino tal como antes comentaba, lo que quiere es ganarse una reputación de bondadoso que verdaderamente no es propia de sí mismo. Porque verdaderamente aquel que es bondadoso sin condiciones lo manifiesta en todo tipo de situaciones, sin que le importe en absoluto y de hecho ni siquiera se da cuenta de ello, del desprecio que pueda provocar en personas que verdaderamente no son bondadosas y por eso lo desprecian. Un gobernante eficaz no debe tener piedad. Recuerdo lo que decía María Zambrano, ¿no? La importancia de la piedad y tantos filósofos importantes. Maquiavelo parte de la idea de que, decía Jesús, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Para Maquiavelo solo existe lo que es del César. Para Maquiavelo solo no hay ciudad de Dios, solo está la ciudad mundana y por lo tanto a partir de ahí tenemos que organizarnos para sobrevivir de la mejor manera posible y hace falta un príncipe a la manera en la cual la define Maquiavelo. Desde mi punto de vista es una filosofía completamente atea, por eso triunfa ahora, por eso nuestros gobernantes, los líderes políticos y otro tipo de personas relevantes no les importa vivir en la hipocresía, no les importa adaptarse a la filosofía maquiavélica.
Un gobernante eficaz no debe tener piedad. Si se me escapa alguna verdad, la escondo entre todas mis mentiras. Y es difícil reconocerla, es decir, incluso se avergüenza, se arrepiente de la propia verdad que pueda compartir. Ya es una deificación de la mentira voluntaria. Es justo mentir, porque desde su punto de vista la mentira trae un bien. Pero él parte de lo que antes comentaba, el mundo de Dios, la ciudad de Dios, el camino de Dios es mentira. Solamente existe lo mundano, solo la realidad del César. Es un mal ejemplo no observar una ley por parte de quien la ha hecho. Esto es evidente, es un mal ejemplo y ejemplo el que use esa palabra dice mucho de sí, mucho del propio Maquiavelo. Pues ya no importa la honestidad, sino la apariencia es lo que importa, no la verdad de cada cual, sino lo que aparento a ojos de mis semejantes. Y más si eres el príncipe, más si eres el gobernante, más si eres el rey, el primer ministro o lo que fuera. Es un mal ejemplo no observar una ley por parte de quien la ha hecho, pero aquellos que hacen las leyes no las observan. E incluso hoy en día ya vivimos en una época en las cuales se hacen leyes para ocultar esta falta de observancia por parte de los gobernantes con toda impunidad. Nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira. Esto dice Maquiavelo. Tengo justamente, se me olvidó de cogerla, una edición del Príncipe de Maquiavelo con comentarios de Napoleón Bonaparte. Muy interesante. Más de 700 comentarios sobre la obra de Maquiavelo por parte del emperador francés. Pasamos ahora al mismísimo Calvino. Sumario de la institución de la religión cristiana. Calvino, que fue responsable, entre otras cosas, de la muerte, de la ejecución del médico español Miguel Servet. Aunque Miguel Servet había sido condenado ya previamente por la Iglesia Católica, no lo olvidemos. Tanto protestantes como católicos quemaron al gran científico español. Los católicos en efigie, puesto que Miguel Servet logró escapar, entonces pues ponían un monigote y lo quemaban como si fuera él. El libro más importante de la Reforma, Sumario de la institución de la religión cristiana. En él es fundamental la concepción agustiniana, del cual habíamos hablado San Agustín, la concepción agustiniana del poder absoluto de Dios y el derecho del hombre a resistirse a los poderes terrenos, que son solamente instrumentos de Dios cuando atentan contra la voluntad divina. O sea, en él es fundamental la concesión agustiniana del poder absoluto de Dios y el derecho del hombre a resistirse a los poderes terrenos, que solamente los poderes terrenos solamente son instrumentos de Dios cuando no atentan contra su propia voluntad, evidentemente. Tenemos derecho a resistirnos a los poderes mundanos cuando estos están atentando contra la voluntad de Dios. Ahora tenemos un problema. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para Calvino la voluntad de Dios es quemar a Miguel Servet, por ejemplo, ¿no? Pero afortunadamente hay personas que no están de acuerdo con esa conclusión. Fijaos, lo peligroso es que estas personas que son tan crueles, tan como Lutero o Calvino, que ellos sean los referentes de sus religiones. Ya están el mero hecho de esos textos que dejan, hay que matar a los judíos, todas esas crueldades que sin ningún reparo afirman en sus textos y en sus cartas. Eso ya anuncia que sus religiones van a desaparecer, como efectivamente así acontece. Por eso los herederos del luteranismo y del calvinismo generalmente se han vuelto ateos. Y por eso el ateísmo es la religión oficiosa de Europa, puesto que ya los propios cristianos
se rebelan contra su propia tradición. Calvino también explica su doctrina de la predestinación. Dios elige desde la creación a los destinados a salvarse. Entre ellos, evidentemente, estaba Calvino, sin dudar en ningún sentido. E introduce un listado de obligaciones en una vida de trabajo. Su influencia se extendió por los Países Bajos, de ahí el ateísmo que acontece, que se da en este país, donde los católicos, hay tantos ateos entre los que vienen del calvinismo que los católicos se han convertido nuevamente en mayoría, porque paradójicamente la tradición católica parece que ha sabido mantener cierta fidelidad a la misma tradición y fe a la doctrina cristiana. Calvino también explica su doctrina de la predestinación e introduce un listado de obligaciones en una vida de trabajo. Su influencia se extendió por los Países Bajos, Inglaterra, Escocia y América y fue un factor determinante en el desarrollo de los movimientos democráticos, piensa Dietrich Wanisch. Bueno, Dietrich Wanisch, no sé cuál sería su religión, si tenía alguna, pero siempre lo ve todo desde una perspectiva muy germánica, aunque también tiene esa pasión por la tradición inglesa que le hace decir eso de que Shakespeare es el mayor poeta de todos los tiempos después de Dios. Esto de equiparar al creador con poeta ya lo hacía San Agustín, cuando hablaba del gran poema de la creación que debemos saber leer, interpretar, y que fue forjado evidentemente por el primero de los poetas, que es Dios. Bueno, aquí tenemos a Calvino. Aquí el primero a su izquierda es Miguel Servet. Oh Felipe Melanchthon, dice Calvino, a ti vuelvo mis ojos ahora que vivo en Cristo, en el seno de Dios, hasta que contigo seremos acogidos en aquel bienaventurado reposo. 100 veces cuando tú, abrumado por el esfuerzo y oprimido por la ansiedad, reclinabas familiarmente tu cabeza en mi pecho y decías, pudiese morir aquí, 1000 veces deseé poder vivir junto a ti. Parece que tenía un gran amor por Felipe Melanchthon. Es necesario que la miserable condición producida en nuestra naturaleza después de la caída de Adán no sea parte de nuestros ojos y que el sentimiento que tenemos de ello venza en nosotros toda vanagloria y presunción nos cubra de vergüenza y confusión y nos inspire una sincera y profunda humildad. Eso dice Calvino. Y voy a leer algunas de sus frases. Por ejemplo, por último, esta que dice, no podemos conocer a Dios verdaderamente sin que toda nuestra vida se transforme en santidad y justicia. No podemos conocer a Dios verdaderamente mientras toda nuestra vida no sea santidad y justicia, es que no hemos conocido realmente a Dios. Eso dice Calvino. Seguimos con Nicolás Copérnico, el terror de los terraplanistas, que escribió sobre las revoluciones de las orbes celestes. Da la puntilla a la concepción geocéntrica del universo y explica los movimientos celestes observables, afirmando que la Tierra gira alrededor del Sol y éste alrededor de sí misma. La Tierra gira alrededor del Sol y alrededor de sí mismo. Igualmente la Tierra gira alrededor de sí misma, mejor dicho, creo yo. En 1616 la Iglesia lo incluyó en el índice de libros prohibidos, del cual hablaremos posteriormente. Es uno de los libros que han cambiado el mundo desde la perspectiva de Wanisch. Bueno, pues dice Copérnico que el Sol está en medio, pues es el lugar adecuado. El Sol está en medio, pues ese es el lugar adecuado para poner la lámpara en este bellísimo templo.
¿Dónde ponemos la lámpara? En el medio. Pues allí puso el Creador el sol, dice Copérnico. Conocimiento es saber que sabemos lo que sabemos y que no sabemos lo que no sabemos. Saber que no sabemos lo que no sabemos también es conocimiento. Es decir, el conocimiento también alberga en sí nuestra propia ignorancia y nuestra voluntad de trascenderla. Y eso va a ser así siempre, siempre desde la perspectiva finita del ser humano, va a estar a expensas de recibir conocimiento. Ese mordisco que Eva le pegó a la manzana seguirá eternamente, o al menos mientras seamos humanos. Las consecuencias de morder el árbol del conocimiento. Muerde el árbol del conocimiento porque era una mujer curiosa y quería conocer y quería dejar de vivir en ese paraíso, puesto que se había vuelto demasiado monótono. A veces nos acontece eso, ¿no? A veces hasta la felicidad aburre y queremos que nos acontezca algún tipo de vicisitud para que, tener un poco de acción. La naturaleza jamás hace algo superfluo, dice Copérnico. Jamás hace la naturaleza algo superfluo. Y sabe sacar múltiples efectos de una sola causa. De una sola causa, esa mentalidad reduccionista no puede comprender esto. Eh, de una sola causa se pueden dar diversos efectos. El universo ha sido forjado por un creador ordenado y bondadoso, por un creador ordenado y bondadoso. No somos hijos del caos, no somos hijos de la nada, no somos hijos de la maldad. Somos hijos de un creador ordenado y bondadoso, eso dice Nicolás Copérnico. The Book of Common Prayer. Primer libro de oraciones escrito en lengua vernácula y utilizado tanto por el clero como por los legos. Este libro fijó la liturgia anglicana, por lo que sus giros calaron en la lengua inglesa. Es el libro más importante después de la Biblia, evidentemente para los anglicanos. También nos cita el autor el índice de libros prohibidos, como había comentado. Lista de los libros prohibidos que según el Papa ponían en peligro la fe o la moral. La primera edición fue en el año 1559 y estos libros prohibidos siguieron vigentes, esta ley de prohibir estos libros y este código que registraba los libros que habían sido censurados siguió vigente hasta el año 1966, cuando tras el Concilio Vaticano II, pues el Papa de la época, que era Juan XXIII, pues decidió que abolir este código. Ya verdaderamente no tenía sentido. El índice incluía libros heréticos, evidentemente no incluía, por ejemplo, libros que no nos afectaran, el Mahabharata o la historia de Genki, o como se diga, o los Vedas, porque esos libros, e igualmente había unos libros que ya de por sí estaban censurados, por lo tanto no se incluían en el código. Incluía este código, este índice herético, los libros heréticos, Biblias protestantes, todos los escritos sobre la liturgia y los dogmas que no contaban con la autorización del Papa. Los llamados libros inmorales llegaron a incluir incluso novelas del siglo XIX como las de Emilio Sola. Libros inmorales y obscenos, así como todas las publicaciones cuya ideología se consideraba inconveniente. El último índice fue publicado entre 1948 y 1962 y contenía 6.000 títulos. 6.000 títulos contenía este último índice. 6.000 libros prohibidos por la Iglesia. Conservó su validez hasta el 66, como os había comentado. Bueno, como la primera edición fue en el año 1559, pues evidentemente uno de los libros prohibidos pues fue el del mismísimo Erasmo de Rotterdam.
el autor de Elogio de la locura. Pero bueno, pasemos a otro. Creía que tenía algunas notas suyas, pero algunas citas suyas, pero no es así. Pasamos, por lo tanto, a Giorgio Vasari, que escribió La vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Es una fuente valiosísima para nuestro conocimiento del Renacimiento, concepto que se utilizó por primera vez precisamente en este libro. Fue Giorgio Vasari el que por primera vez utilizó esta palabra, renacimiento, para referirse al arte que se producía en ese siglo XVI, XV-XVI. Su estilo es vivo y está lleno de anécdotas. Pues Vasari nos dice, por ejemplo, que se ha visto en nuestro tiempo que simples niños, se ha visto en nuestro tiempo que simples niños burdamente educados en un entorno salvaje, unos simples niños educados eh, con el mínimo contenido en un entorno que no es culto, comienzan a dibujar por sí mismos, movidos por su propio genio innato. El genio, por lo tanto, está innato en todos los hombres y mujeres cuando vinimos al mundo. Si lo perdemos es porque ha sido opiado, ha sido enterrado en nuestro propio interior. Se ha visto que simples niños, burdamente educados, comienzan a dibujar por sí mismos, movidos por su propio genio innato. Andrea Palladio, llamado así por Palas Atenea, ese era su apodo, que escribió los 4 libros de la arquitectura. De entre todos los manuales, el de Palladio es el que más inspiró en la arquitectura clásica romana, el que más se inspiró en la arquitectura clásica romana. Influyó especialmente en la arquitectura inglesa y norteamericana. Por ejemplo, en la Casa Blanca. Está inspirada en la percepción de la arquitectura que tenía Palladio e inauguró el estilo palladiano. Pues Palladio nos dice, entre otras cosas, que las buenas construcciones vienen de la buena gente y todos los problemas son resueltos por un buen diseño, por un adecuado diseño. Las buenas construcciones vienen de la gente que es buena, de la gente que es bondadosa. Eso dice Palladio, y que todos los problemas son resueltos por un buen diseño. Bueno, pues pasamos ya al mismísimo Michel de Montaigne, con sus ensayos que escribió aislado en su torre. Eh, con este libro Montaigne crea el género del ensayo personal, en el que solo se vierten ideas y experiencias totalmente propias. Obra cumbre del escepticismo, influyó fuertemente en la literatura. Allí en Burdeos se escribía Montaigne lo siguiente: saber mucho da ocasión de dudar más. Saber mucho, tal como antes comentaba, siempre va a estar en nuestra ignorancia con respecto a infinidad de cosas. Y el saber más, cuanto más sepamos, más sabemos que menos sabemos. Saber mucho da ocasión de dudar más. La cobardía es la madre de la crueldad. Los cobardes son crueles, paradójicamente, porque los cobardes porque son egoístas y temen que se les hiera, que se haga sombra sobre ellos. Entonces están enfocados en el propio ombligo, en la propia apología de sí mismos. Por eso son cobardes. Entonces ellos en esta defensa reactiva que de su propia persona a veces hacen, pues llegan a extremos de mucha crueldad y a veces con personas completamente inocentes. La cobardía es la madre de la crueldad. Las personas valientes no tienen por qué ser crueles, esto que no aceptan la realidad. Si algún desafío, si algún opositor, si alguna crítica, si algún ataque les sobreviene, ellos de manera
reconociéndose en su valor, que de ahí viene la valentía. La valentía se da cuando nos reconocemos en nuestro auténtico valor. Entonces, de manera natural, lidian con lo que se les presente sin, sin responder de manera retorcida como hacen los cobardes. Los cobardes se esconden detrás de sus palabras para luego arremeter violentamente contra aquel con respecto al cual se sienten atacados. La cobardía es la madre de la crueldad. La prueba más clara de una auténtica sabiduría es una alegría permanente. Esto dice Montaigne. Los escépticos idolatran a Montaigne, pues Montaigne les dice que permanezcan siempre alegres, no como los happy flowers, pero con una alegría que verdaderamente sea consistente. La prueba más clara de una auténtica sabiduría es una alegría permanente. Por sus frutos los conoceréis. Esas doctrinas, esas enseñanzas, esos caminos que nos hacen estar tristes, amargados, resentidos, no deberán ser muy buenos cuando no nos aportan esta alegría a la cual se refiere Michel de Montaigne. 100 veces al día, ocultamos los propios defectos censurándoselos en los demás. Ocultamos nuestros propios... ¿Por qué censuramos? Esos censuradores, como los que prohíben libros, ¿por qué lo hacen? Porque ahí están reconociendo en eso que prohíben, en eso que atacan, en eso que censuran, están reconociendo males que ocultamente viven en sí. Recuerdo ese atentado que hubo contra un club gay en Estados Unidos, y al final parece que la investigación descubrió que el que causó esos atentados era un cliente de ese común, de ese establecimiento. Es decir, ese problema de aceptar eh, esa relación mala que consigo mismo tiene este hombre y no reconoce sus inclinaciones homosexuales, y porque lo ve como un mal, como algo despreciable, algo repugnante, y lo que hace es proyecta en los demás homosexuales, en este caso, esa relación violenta que tiene con sí mismo. Entonces quiere destruirlo. Es lo mismo que hacen cuando imponen el burka. ¿Por qué imponen el burka? Porque reconocen esa maldad, esa ignorancia, ese deseo lujurioso que les atormenta, lo proyectan sobre las mujeres y hacen responsable de él a ellas mismas, y piensan que ocultándolas con esos burkas el mal se va a superar, pero no es así verdaderamente. El mal, como está en ellos, como está en sus propias mentes, pues se hace más grande. Si hay un mal en nosotros y queremos burlarlo, en lugar de reconocerlo y ver cómo lo gestionamos, el mal se va a hacer más grande todavía, más intenso, y peor va a ser las consecuencias. Quien se conoce, conoce también a los demás. Quien se conoce, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Los demás, nuestros semejantes, son evidentemente parte de ese universo. Quien se conoce, conoce también a los demás, porque todo hombre alberga la forma entera de la condición humana. Hay otros mundos, pero están en ti, pero están en este. Eso decía el poeta francés. Hay otros hombres, pero están en ti. En nosotros está, al conocernos sabemos, reconocemos en nosotros la infinidad de caminos, la infinidad de elementos que pueden definir a la condición humana. Y entonces lo podemos reconocer en nuestros semejantes, los podemos evaluar sin implicarnos emocionalmente. Un nuevo autor es el mismísimo, bueno, antes está The Holy Bible, The Authorized Version of King James, la Biblia del Rey James, Jacobo. Otra Biblia inglesa, ya os comentaba que él tiene, parece que Dietrich Juanich tiene una gran admiración por la tradición literaria y cultural inglesa. A mí personalmente no me molesta, puesto que también admiro esa tradición. Entonces incluye algunos textos importantes para los anglosajones.
Esta es la Biblia del rey Jacobo. Biblia inglesa, resultado de una conferencia eclesiástica convocada por Jacobo I de Inglaterra. En 1611 se publicó. La única obra maestra de la literatura escrita por una comisión de cada inglés que había leído a Sidney o a Spenser, o que había asistido a una representación de Shakespeare en el Teatro del Globo. Había cientos que habían leído o escuchado con mayor atención la Biblia, esta Biblia, en tanto que palabra de Dios. La influencia de la lectura de este libro en el carácter, la imaginación y la inteligencia del país durante casi 300 años fue mayor que cualquier otro movimiento literario. Esta es una cita de Trevelyan. Seguidamente viene Francis Bacon, otro británico. El avance del saber. Creo que era británico. Propuesta de dotar de nuevos fundamentos empíricos a la ciencia de la naturaleza. El libro contiene una clasificación de las disciplinas científicas, el programa de un nuevo método científico, una revisión de la lógica aristotélica y un bosquejo de futuras investigaciones. Asimismo, ofrece hipótesis para avanzar en la investigación y reclama una mayor organización científica. Bacon dice adiós al conjunto de la tradición especulativa y exige que la ciencia se base únicamente en la experimentación. La influencia de Bacon en la ciencia es incalculable. La enciclopedia francesa está dedicada a él, la enciclopedia de la cual hablaremos posteriormente, de D'Alembert y de Diderot, está dedicada a Francis Bacon. Durante la Revolución Francesa, la Convención Nacional sufraga la edición de su obra. Es muy común, ¿no?, en que los nuevos regímenes sufraguen. Ahí tenemos al franquismo, que sufragó la edición completa de Menéndez Pelayo, de las obras completas de Menéndez Pelayo, o Lenin, cuando llega, pues, o Lenin o Stalin, no recuerdo quién, sufraga también las obras completas de Tolstoy, a pesar de que Tolstoy de comunista no tenía nada, ¿no? Pero bueno, era un autor mitificado por los soviéticos, de la misma manera que estaba demonizado su compatriota Dostoyevsky. Bueno, pues quería comprobar de dónde había nacido Bacon, que alimentó, Bacon, nunca mejor dicho, gran parte de la ciencia posterior. Nació efectivamente cerca de Londres. Francis Bacon. Mi muy querido Lord, dice Bacon, agradezco vivamente a vuestra señoría el haberme sacado de la cárcel. También estuvo en la cárcel. Indicio de que era un gran hombre, ¿no? Y en la cárcel estuvo ese Cervantes, Quevedo, Proudhon, el filósofo, también John Bunyan, del cual hablaremos posteriormente, George Fox, el autor de El primer cuaquero. Todo el que hace algo importante acaba en la cárcel. Ahora mi cuerpo está fuera, pero mi mente permanecerá siempre en aquel calabozo. Las cárceles eran horribles, no son como las cárceles de ahora, ¿no? Que te meten ahí y estás charlando y te pasa un cigarrillo y una cervecita el vigilante. Bueno, hablo aquí en Europa, ¿no? Desgraciadamente en muchos países las cárceles siguen siendo bastante horribles, ¿no? Ya lo decía Dostoyevsky, el nivel de civilización de un país se puede chequear en la manera en la que se trata a los convictos en las prisiones. Ahora mi cuerpo está fuera, pero mi mente permanecerá siempre en aquel calabozo, hasta que no me sea permitido volver al fiel servicio de su majestad y de vuestra señoría, en cuyo servicio vuestra señoría, por la gracia de Dios, tendrá manera de comprobar que mi infortunio no ha agotado ni oscurecido mi espíritu. Mi infortunio no ha agotado ni oscurecido mi espíritu, en contra de lo que algunos dicen, que para tener la cabeza llena de buenas ideas, primero hay que tener el estómago lleno de buen alimento. Eso, infinidad de ejemplos nos lo contradicen, ¿no? Ahí tenemos las obras que escribieron el propio John Bunyan, el propio George Fox, que he citado,
y cómo en la pobreza en la cual vivían muchas personas, muchos autores, muchos grandes escritores, no les impedía escribir esas obras geniales. Ahí tenemos a Van Gogh, que vivió en la miseria, el propio Nietzsche, aunque él tenía el privilegio de vivir de proceder de un entorno más bien rico, pasó bastantes penalidades y nadie leía sus libros. Eh, es mentira de que la riqueza, de hecho a veces es lo contrario, la riqueza, el bienestar nos trae acomodamiento. Desgraciadamente no tiene por qué ser así, pero a veces sucede. Bueno, este texto que he leído es de una carta de Bacon al duque de Buckingham en 1621. Francis Bacon. No, este es Richard Sackville, tercer conde de Dorset. Voy a leer algunas de sus frases. Quien busca la venganza mantiene abierta su herida. Aquel que busca la venganza mantiene abierta su herida. Es un mal para el propio que la busca verdaderamente. Por eso perdonar es permitir que esa herida cierre. Es un bien para el propio que perdona, es un bien. Perdonar es un bien para el que perdona. Querer vengarse es un mal para aquel que quiere llevar a cabo esa venganza. A la naturaleza solo se la domina obedeciéndola. No sabía que Bacon había dicho esto, puesto que esto ya yo se lo atribuía a Simone Weil, que lo recuerda. A la naturaleza solo se la domina obedeciéndola. Desgraciadamente es lo que no hacemos, no obedecemos a la naturaleza, queremos dominarla, controlarla, explotarla, y eso es un mal para nosotros mismos. Los monumentos del ingenio, porque nosotros somos naturaleza también, los monumentos del ingenio sobreviven a los monumentos del poder. Todos esos poderosos que oprimían, que esclavizaban, que explotaban, en el recuerdo de quienes están. Solamente determinadas figuras relevantes, desde César hasta Hitler, pasando por Carlomagno y Napoleón, solo recordamos a estos por ser los más relevantes, pero todos los demás, todos sus secuaces cayeron en el olvido, pero los grandes artistas, los grandes poetas generalmente son recordados. Los monumentos, por eso recordamos a estos hombres, porque mayormente eran grandes artistas también. Los monumentos del ingenio sobreviven a los monumentos del poder. Ingenio, el ingenio es interior, la capacidad de acceder a ese genio al cual antes aludía para cultivarlo, para manifestarlo, para compartirlo. Sin ingenio, ese genio queda dormido en nuestro interior, igual que a eso se refiere el cuento de la lámpara maravillosa. Tenemos que saber cómo frotar en nuestro corazón para que emane ese genio de su interior. Quien está encantado en la soledad es una bestia salvaje o un dios. Aquel que vive feliz en la soledad o es una bestia salvaje, puesto que no, nuestra realidad es compartida. Somos hijos de la relación y en la relación vivimos siempre. Pero dice Bacon que también podría ser un dios, pero si somos humanos no somos dioses, a menos que lo seamos en el sentido en el que lo dice el propio Redentor. Sois dioses verdaderamente, sois dioses porque sois expresión del Creador. Por lo tanto podéis crear, podéis sintonizar con la voluntad del Creador y eso os hace verdaderamente ser dioses sin deificaros. La lectura hace el hombre completo. La lectura hace el hombre completo. La conversación lo hace ágil. La lectura nos hace completos. La conversación nos hace ágiles. El escribir lo hace preciso. Por eso es importante escribir. Leer sin escribir es cojear. Hay que escribir, hay que expresar nuestros pensamientos, nuestros puntos de vista, nuestras conclusiones.
Eh, Leí en algún artículo que en Suecia, por ejemplo, o en otros países escandinavos estaban recuperando eh, el arte de la escritura para los colegios, porque se habían dado cuenta de que tanta informática, tanta computación, tanta digitalidad resultaba negativa para la propia educación de los niños. No hay cosa que haga más daño a una nación como el que la gente astuta pase por inteligente. Ya hablamos de la astucia, hablábamos cuando hablaba de Maquiavelo, y nada hace más daño a la nación, nada hace más daño a un pueblo que aquello que cuando la gente astuta es percibida como inteligente. Desgraciadamente, pues esto ha ocurrido infinidad de veces, ocurre y posiblemente volverá a ocurrir. Esos astutos, esos retorcidos, esas personas que aplican su ingenio cobardemente, y esto está en relación con esa cobardía a la cual me refería anteriormente, buscan un beneficio propio, intentando seducir, aparentar lo que no son, eh, a veces pues consiguen verdaderamente engañarnos y entonces son reputados por inteligentes sin verdaderamente serlo, sin verdaderamente ser personas de conocimiento. No hay cosa que haga más daño a una nación como el que la gente astuta pase por inteligente. Otra frase más y con ella concluyo. El saber poco induce al hombre a sospechar mucho. El saber poco induce al hombre a sospechar mucho. Por eso en la ignorancia, los que viven en la ignorancia están siempre a la expectativa, abren mucho sus ojos, viven como Rocky Marciano en el ring. Crean que hay una amenaza permanentemente fuera y hay que buscar la forma de darle un gancho y acabar con ella. Esa es la mentalidad Rocky Marciana en la que se desenvuelven tantos ignorantes para su desgracia. Dicho sea, con el debido respeto al pugil norteamericano. Bueno, pues gracias a todos. Seguiré hablando de estas obras en un futuro vídeo y hasta una próxima ocasión.